Actualmente Karen se encuentra magistrando en psiconeuroinmunoendocrinología en la Universidad de Salamanca, España, y se desempeña como capacitadora de profesionales en diversas temáticas de su formación, atiende en consultorio externo y diserta en congresos nacionales e internacionales. Este panel va a estar moderado por la coordinadora en salud del gobierno de nuestra ciudad de Ceres, la licenciada Camila Ricci. Hola. Hola. Karen, bienvenida. Para mí es un gusto poder acompañarte en este espacio. Y bueno, aprovechando este lugar en donde la mayoría hoy somos mujeres y poniendo en contexto un poco tu profesión, estaba pensando en que la mayoría de las veces, y principalmente las mujeres, nos acordamos de la alimentación saludable cuando en algún aspecto nos sentimos disconformes con nuestro cuerpo o en alguna situación en donde una condición de salud nos obliga a alimentarnos de manera saludable. Muchas veces también nos guía las emociones en lo que comemos. Nos lleva por ahí un poco eso nos derivan la comida, desquitarnos con la comida. Entonces nos gustaría escucharte, a vos que sos profesional en nutrición, ¿qué tenés para contarnos hoy? Bueno, primero que todo, ¿me puedo parar? No estoy acostumbrada a hablar sentada. Me cuesta, corro la silla un poquito. Permiso. Bueno, primero que todo, agradecer a Alejandra, que fue una de las principales personas que a mí me convoca a estar hoy acompañándolos a ustedes, a tantas mujeres hermosas que hay acá, y son un montón. Tienen una mujer tremenda como intendente y espero la valoren como la persona que es, porque realmente yo, que tengo la oportunidad de conocerla, la quiero un montón. Y bueno, es una tremenda mujer, una mujer 5 estrellas. Gracias, Ale. Gracias. Gracias a todas ustedes que hoy están acá, porque sin dudas deben tener un montón de cosas para hacer en sus vidas y sin embargo están acá escuchándonos a nosotras, sumando un granito más de arena a la vida, porque yo digo, todo suma, y como mujeres siempre tenemos que fomentar, potenciarnos, porque todas tenemos luz propia, porque todas somos mágicas y porque todas nos merecemos una vida plena. Como recién me preguntaba ella, es una realidad. La mayoría de las personas que consultan a nutrición generalmente es porque existe una disconformidad con el cuerpo físico, porque hay un sobrepeso, porque hay una obesidad, muchas veces porque hay malas digestiones o problemas abdominales, intestinales, gástricos, o de diferente índole, y muchas veces también vienen por derivaciones médicas. Pero es real esto de que se asocia mucho la nutrición con el sobrepeso y la obesidad y la disconformidad con el estereotipo físico, ¿sí? Y la realidad que hoy yo les quiero venir a contar un poco, que voy a hablar un poco de nutrición y me voy a ir un poco por otras ramas también. No vengo con ningún libreto, simplemente quería que todas las palabras que hoy salgan de mi boca sean las perfectas que ustedes seguramente van a necesitar escuchar y que les van a dejar algo. Y les quería venir a decir que no existe la dieta, esa dieta que uno piensa en tanto sufrimiento genera para lograr, por ejemplo, una baja de peso o lograr tener salud, ¿sí? No existe la dieta. Ojalá las nutricionistas el día de mañana empecemos a dejar de hacer dietas y trabajemos más en el acompañamiento de la persona como lo necesita y como lo merecemos. Ustedes piensen esto, todas las personas comemos, ¿sí? Todos comemos, nadie vive sin comer, la vida no existe si no tenemos alimentos disponibles, porque no podríamos vivir sin alimentos y sin oxígenos. Entonces no podemos pensarnos sin comer, ¿sí? Como tampoco podemos pensarnos sin respirar,
como tampoco podemos pensarnos sin tomar un descanso, como es dormir, como tampoco podemos pensarnos sin sociabilizar con otro, porque somos seres sociables, y como tampoco podemos pensarnos desde esto que genera el vínculo de la comida, que es encontrarme con otro, ¿sí? Porque yo invito a alguien a mi casa y siempre o un mate o algo para invitar tengo, o si me junto con mis amigas, nos juntamos a comer generalmente, y siempre hay algo. Y si viajo me llevo un mate, me llevo una banana, un huevo, yo. Pero bueno, siempre hay algo para comer. Y la comida nos vincula. La comida nos hace seres humanos, nos diferencia del resto de los seres vivos en esto del vínculo. Piensen esto, cuando nosotros nacemos, el primer contacto que tenemos con la vida exterior es la teta, generalmente. Y si es la mamadera, a ningún chico le dan una mamadera sin un abrazo y sin una contención. Entonces la comida representa eso en la vida de los seres humanos, representa toda la emocionalidad conjunta. ¿Y cómo no va a ser esto también vinculado a que generalmente cuando nuestras emociones se representan en tristeza o en felicidad, también buscamos festejar con comida o buscamos esa angustia, buscar placer con la comida? O sea, la comida siempre está. Y piénsense esto, nosotras las mujeres, yo digo, somos una especie de tierra fértil. Sí, somos una especie de tierra fértil, porque todo lo que pasa en nuestro cuerpo brota, ¿sí? De hecho, brota la vida, somos gestoras de vida, damos vida, todos tienen una mamá. Todos tenemos una mamá, todos nacemos de una mamá, todos venimos de un vientre. Entonces, imagínense lo importante que es cuidar el cuerpo, cuidar la salud para dar la vida también. Nosotros las personas, imagínense esto, la vida empieza con una única célula, una, que es la unión de un óvulo y un espermatozoide. ¿Y qué necesita esa vida para gestarse, para formarse y para ser una persona? O sea, esa célula necesita un ambiente que primariamente es el útero materno, ¿sí? Y también necesita de los nutrientes que mamá aporta por vía sanguínea. Cuando nosotros salimos del útero materno, que salimos al mundo, el alimento ahí ya ingresa por boca, ¿sí? Ingresa por boca, pasa por esófago, estómago, intestino. En el intestino los nutrientes, los alimentos se absorben, pasan a la sangre, viajan por la sangre y van a nutrir cada célula del cuerpo. Como en su primer momento se nutrió cada célula, cada vez que nosotros estamos comiendo, nutrimos cada célula de nuestro cuerpo. Y mantener la salud estable, mantenernos con salud, en un eje de salud, es cuidar esa célula, porque esa célula va a cuidar el órgano y ese órgano va a cuidar un sistema y ese sistema va a cuidar el cuerpo humano. A su vez, ese bebé, cuando salió del útero materno, el ambiente, que es el útero también, es el mundo. O sea, el mundo hoy en día es nuestro útero. Y esto que nosotros decimos de epigenética, la epigenética es una ciencia que hoy se está estudiando, que decimos que tenemos la capacidad de cambiar nuestra historia, ¿sí? ¿Y por qué tenemos la capacidad de cambiar nuestra historia? Porque generalmente la mayoría de las personas, cada vez que van a la consulta nutricional, suelen decir, no, yo soy diabético porque mi mamá es diabética. O yo tengo hipertensión porque vengo de una familia que son todos hipertensos. Y así sucesivamente con la patología que pueda llegar a surgir. Y la realidad es que la genética existe y la genética es algo que nosotros traemos de nuestros ancestros, digamos de nuestra mamá, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, genéticamente, que eso es real, que no se puede cambiar. Lo que traemos genéticamente en nuestro código genético no se cambia. Pero la epigenética, que es una ciencia que surge actual, nos muestra la evidencia de que sí podemos cambiar cómo se van
expresar nuestros genes. ¿Qué significa esto? Ok, yo vengo con el gen de diabetes, que mi mamá tiene diabetes. En ese gen hay un montón de, como si fueran sombreritos, que cuando se activan esos sombreritos, la diabetes se despierta. ¿Pero de qué va a depender que esos sombreritos se despierten? Del ambiente que yo les genero. Y si yo aprendí a vivir de determinada manera, porque a mí me enseñaron a vivir de determinada manera, y repito lo que toda la historia familiar hizo, es muy probable que tenga diabetes, ¿sí? Porque voy a comer igual que mi mamá, porque voy a tener el mismo ambiente, los mismos comportamientos. Ahora, si yo cambio la historia alimentaria, por ejemplo, o de actividad física, o lo que tenga que ver con esos patrones genéticos, epigenéticamente el gen no se expresa, porque nosotros tenemos la capacidad con la alimentación y el estilo de vida cambiar la historia, y estamos siempre a una decisión de hacerlo. ¿Qué es importante acá? La epigenética se empieza a descubrir con la observación de las abejas. ¿Y por qué? Porque la abeja, ustedes vieron que la abeja pone, pone los huevos que tienen la larva, ¿no? Y esa abeja, la mayoría van a ser obreras y una la van a elegir para reina. Las obreras tienen todas las mismas características del huevito y las larvas son todas chiquititas. Y la que eligen para reina va a ser más grande, más diferenciada y va a tener una celdita un poquito más grande porque es más grande. ¿Cuál es la diferencia entre la reina y las obreras? Que a las obreras las alimentan de miel y de polen. Y a la reina la alimentan de jalea real. Entonces, lo que hicieron los científicos, empezaron a estudiar un poco a ver qué pasaba si son todas las larvas idénticamente iguales, genéticamente iguales, son todas iguales, tienen la misma expresión génica. Ahora, epigenéticamente, la reina tiene ovarios, se puede reproducir, las obreras no. La reina tiene una capacidad de comandar una colmena, las obreras no, solamente reciben órdenes. ¿Y a dónde está la diferencia en la expresión de esos genes? En el alimento que le dan. Entonces empiezan a estudiar genéticamente a la abeja y se dan cuenta que los alimentos tienen la capacidad de silenciar genes o expresar genes. Entonces los empiezan a estudiar uno por uno. Hoy en día los más estudiados son el té verde como un antioxidante, antiinflamatorio, o sea, evita la proliferación del cáncer. Bueno, esto es muy profundo, yo lo digo así por arriba, pero es muy profundo. También la cúrcuma, el ácido fólico, la vitamina B12, todo lo que es omega 3, que está en pescados de mar de aguas profundas, el zinc, el selenio, el magnesio, o sea, alimento fuente de eso. Sobre todo tiene que ver con frutas, sobre todo las de color rojo, que tienen mucho resveratrol, los vegetales de hoja verde, que tienen muchas vitaminas antioxidantes. Y bueno, estos alimentos están estudiados en un montón de enfermedades, o sea, en un abanico muy grande, que tienen esta capacidad de silenciar, de prender o apagar genes, se les llama. Entonces, uno puede desarrollar una patología o no. Pero imagínense la magia de esto, porque si nosotros nos vamos a la nutrición, vos decís, sí, un alimento, sí, yo como cúrcuma y de repente estoy antioxidada, no funciona así. Generalmente esto tiene que ver con el origen de la vida y con lo que le llamamos nutrición celular. Entonces, volvemos a lo que empezamos. Nosotros comemos, ¿no es cierto? El alimento entra por boca, pasa por esófago, pasa por estómago, llega a intestino. Ajá, la nutrición empieza en el intestino. Si yo no tengo un intestino sano, ¿cómo tengo garantía de que el nutriente va a entrar a la sangre y por ende va a entrar a la célula? Es un montón lo que pasa después. Entonces, partamos de un intestino sano. ¿Cuál es la pregunta? ¿Voy todos los días de cuerpo y voy bien? Es lo primero que uno pregunta en el consultorio, porque la nutrición arranca ahí.
el 90% de los pacientes yo les puedo decir que no van bien de cuerpo. Y lo peor de todo es que te dicen, no, yo voy una vez cada 5 días, pero yo soy así, es común en mí, es normal. Yo toda la vida fui así, tiene 40 años. Entonces, o sea, a ver, volvemos a empezar de vuelta. No normalicemos síntomas que no tienen nada que ver con la salud. ¿Qué es tener salud? Es estar bien, es sentirse pleno, es levantarse y tener impronta en el día, no sentirse agotado o como que uno no durmió bien, o estar con las piernas hinchadas, o que haga 5 días que no voy al baño, o que me duele la cabeza todo el día. Eso no es salud, eso es vivir mal. ¿Y qué pasa? Cuando uno cronifica un síntoma, llega a una enfermedad. Porque la enfermedad se produce por lo que se le llama disrupción celular, que cuando la célula empieza a funcionar mal, se envejece, se apoptosa, se enferman muchas células de un órgano, por tanto se enferma el órgano y ahí llego a tener algo, ¿sí? Pero nosotros, trabajando lo que es calidad de vida, alimentación, prevención, lo que decimos medicina del estilo de vida, podemos cambiar la historia. Por eso yo siempre digo, estamos siempre a una decisión de cambiar la historia. Entonces, supongamos que nuestro intestino funciona bien, ¿sí? Que podemos decir, bueno, yo como y los alimentos, por lo menos la sangre llegan. En el intestino tenemos un montón de microorganismos, bacterias, son muchos microorganismos que habitan la barrera intestinal. Imagínense que tenemos más microorganismos que ADN. Muchísimos bichitos tenemos en el intestino que son benéficos, que más allá de la función inmunológica de protegernos que tienen la función de metabolizar lo que nosotros comemos. O sea, son nuestros digestores primarios. Entonces, esos alimentos, esta microbiota que se le llama los microorganismos que conviven con nosotros, los van a comer, los van a digerir, van a generar lo que se llama metabolitos bioactivos, o sea, sustancias para que la célula la pueda usar mejor, y todos esos nutrientes van a pasar espectacularmente dispuestos a circulación sanguínea para que puedan llegar a esa célula a cumplir funciones específicas. ¿Y qué funciones van a cumplir en esa célula? Ustedes piensen, si alguna vez vieron una célula en la escuela, por ejemplo, que es materia de 3er grado, les enseñan que la célula es como si fuera redondita, que tiene agua, que se le llama citoplasma. Tiene aproximadamente un 60% del peso de la célula en agua. Por eso, si nosotros nos hacemos una medición de composición corporal, nuestro peso, el 60% del peso que tenemos, seguramente es agua, porque el 60% del peso celular es agua. Tenemos todo lo que cubre la célula, sería lo que es la contención, una membrana que se le llama, que son grasas, pero grasas del tipo poliinsaturadas, le decimos. Son las grasas que están, por ejemplo, en el aceite de oliva, en la palta, en el coco, en las semillas, los frutos secos, yema de huevo. Esas grasas, si nosotros las ponemos en un microscopio, son exactamente idénticas a las membranas celulares plasmáticas de las células de nuestro cuerpo. Imagínense que tenemos millones de células, porque el cuerpo es una construcción de células. Entonces, lo importante que es comer esos alimentos, cuando nosotros los incorporamos, van directamente a mejorar la función de la estructura de la membrana celular. Entonces, yo siempre les digo esto a mis pacientes, somos espejos moleculares de lo que comemos, porque ese alimento es lo que va a construir la salud de tu membrana plasmática. Sin ir más lejos, el cerebro es un 70% de grasas. Y el 40% de las grasas del cerebro es grasa omega 3. Y imagínense que el cerebro, aparte que cumple muchísimas funciones, tiene toda una red eléctrica conductual, que la grasa es muy importante. ¿Y cuántas personas haciendo dietas extremas dejan, por ejemplo, de ponerle aceite a la ensalada, cuanto que el ácido graso es fundamental vehículo de muchos nutrientes, por ejemplo, los pigmentos, como la cúrcuma. La cúrcuma, por ejemplo, sin grasa no se absorbe.
Entonces, es re importante consumir grasas en la alimentación. Forman parte de todas nuestras membranas celulares. Esa célula también tiene toda una red que la sostiene, que se llaman proteínas. Son microtúbulos de proteínas que los sostienen. Y las proteínas están en la carne, están en el huevo, están en las legumbres, principalmente. Y esos alimentos van a hacer que tengamos una mejor estructura celular. Las proteínas trabajan sobre la reparación celular. Si nosotros, por ejemplo, pasamos alguna situación de injuria, como ser una enfermedad, una internación, o nos caemos, o nos cortamos, o nos quebramos, todo lo que sea etapa reparativa necesitamos proteínas para construir tejido. En ese ensamblaje celular, en todo lo que es este líquido, hay muchas vitaminas y minerales que hacen que todos los procesos biológicos sucedan. Sin vitaminas y minerales no vivimos y ningún proceso se puede dar. Y también tenemos los hidratos de carbono, que son receptores de la célula y energía celular, ¿sí? Los hidratos de carbono son las frutas, los vegetales, los cereales, trigo, avena, cebada, centeno, quinoa, amaranto, sarraceno, principalmente, y las legumbres, que tienen un 50 de hidrato y un 50 de proteínas. Ahora yo les pregunto una cosa. ¿De dónde viene un huevo? ¿Alguien sabe de dónde viene un huevo? De una gallina. No hay duda, ¿no es cierto? Bien. Un huevo viene de una gallina. Una lechuga, por ejemplo, ¿de dónde viene? De una planta. ¿Está bien? Una legumbre viene de una planta y un fruto seco viene de un arbolito. Todos saben el origen de los alimentos que yo recién hablé. Por ejemplo, una carne sabemos que o viene de un pollo, una vaca, de un conejo, de algún animal, ¿sí? Bien. Todo alimento que venga de la tierra o que yo te sepa decir el origen o que vos me lo puedas responder, es un alimento que es un espejo molecular celular. No hay forma que enferme, no hay forma que produzca daño cuando una persona tiene salud. Ahora, en la patología podemos hablar de otra cosa, ¿sí? Pero si una persona está con salud, un alimento real, y a eso le llamamos alimentos reales, no genera daño. Tampoco genera sobrepeso, tampoco genera obesidad. No conozco persona que tenga ansiedad de huevo, no conozco persona que tenga ansiedad de tomate, no conozco persona que tenga ansiedad de comer, no sé, lechuga, sí, tal cual. Generalmente la ansiedad, eso, a ver, me muero de ganas de comer, ¿qué? O sea, ¿quién se come un bizcochito? La porción justa es un invento. O sea, decirle a una persona, si querés comer, te lo legalizo, pero comete un bizcocho. No te comas dos porque es terrible. ¿Me entendés? Es tremendo, o sea, es catastrófico. Entonces, a ver, volvamos a lo mismo. Si uno quiere tener salud, busquemos la salud. No nos separemos de la salud. La salud empieza adentro, no hay que buscar afuera. Si yo soy esto, a ver, pienso, tengo una planta, la riego con coca toda la semana. Se me seca la planta, ¿sí? Vamos a observar los alimentos. Vamos al súper todos juntos. Bien, a ver, una mermelada ABC del Dr. Cormillot. Conservante, estabilizante, mejorador del sabor, acidulante, ácido cítrico, espesante, goma sántica. 17 ingredientes. Ninguno es alimento real. ¿Qué me produce? Un mecanismo, o sea, como tiene justamente mucho azúcar, me aumenta la insulina, me da hambre. Obviamente no me voy a comer una tostada con mermelada, me necesito comerme 10. ¿Por qué? Porque tengo la insulina allá arriba y la insulina hace que uno tenga hambre y que no pueda parar de comer. Lo mismo te va a pasar con cualquier alimento procesado. Un pan Bimbo, un pan Fargo, un pan La Veneciana, arrancamos de 40 ingredientes para arriba. Si alguna vez en su vida hicieron un pan, se hace con 3. Entonces, no hay dieta, no hay receta, ¿sí? Receta no, mezcla 3 cosas. Hacete un pancake, un huevo duro, una banana, una carne con ensalada. Tomá agua. Agua. El agua es la fuente de la vida, o sea, gaseosa, jugo. ¿Para qué? Si no nutre, y lejos de nutrir, ponele que no nutra, ponele que no me alimente, no nada. No tiene nada que ver con la célula, no tiene nada que ver conmigo.
Ustedes piensen que los seres humanos, como yo les decía, sobre todo las mujeres, somos una especie de tierra fértil. En un basural, ¿qué crece? Hay que limpiar eso primero, ¿sí? Y después aportarle nutrientes a la tierra para que pueda crecer algo potable, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestra salud. O sea, esto de tener dolor de cabeza todo el tiempo, de tener cansancio psicofísico, de no poder arrancar, de tener angustia. Hay gente que vive con angustia. ¿Qué tiene que ver esto? La alimentación sí, un montón. ¿Por qué? Porque existe esto que le llamamos eje intestino-cerebro. El intestino está conectado con el cerebro por 3 vías. Tenemos una vía que le llamamos nervio vago, tenemos otra vía que es inmunológica y tenemos otra vía que es circulación sistémica, que es esto donde los nutrientes se reparten. Entonces, sí hay conexión, sí, si estamos angustiados vamos a tener hambre, o si estamos contentos vamos a tener hambre, o se nos va a cerrar el estómago, o nos va a doler la panza, o se nos va a inflamar la panza, porque existe esta conexión. Pero ¿de qué depende? Del sustrato que yo incorporo. Entonces, un poco el mensaje que yo hoy les quería dejar a ustedes es que no busquen afuera el poder que tiene cada uno adentro para salir adelante de cualquier situación, de cualquiera que sea la cual estén pasando. La alimentación es parte de la vida como la vida misma. No podemos no pensar en comer. Y no hay nada más lindo que comer. Y no hay nada más lindo que sentirse con salud, vivir con salud y tener salud y gozar de la buena salud. Porque eso nos permite disfrutar la vida y hacer todas las cosas que nos gustan. Entonces, de alguna manera el mensaje era este, que crean en ustedes, que trabajen sobre la alimentación, que hagan actividad física. La actividad física tiene que ser parte de la vida como la vida. No importa si me gusta, si no me gusta. Tenemos un montón de músculos que los necesitamos mover porque si no se atrofian y con el tiempo eso nos lleva a incapacidad. Llega un momento que no nos podemos levantar de una silla. Entonces, trabajemos para disfrutar la vida, porque la vida es el regalo más lindo que podemos llegar a tener. Y honrarla todos los días a ese regalo que nos dieron es fundamental para justamente tener calidad de vida. Les agradezco la escucha y bueno, espero que les haya llegado algo de este mensaje. Sí, se me secó la boca. Bueno, muchísimas gracias. Abrimos el espacio de preguntas si alguien quiere hacer alguna consulta a Karen. Si no, yo tengo preguntas, varias. Anímense a preguntar todo, que les respondo todo. Hola, buenas tardes. Bueno, bárbaro. Me autorizó la intendente. Primero felicitaciones, me encantó la exposición, súper clara, concisa. Lo que quería preguntar, porque me quedó así como abierta una consulta, esto de la relación que decías vos del cerebro e intestino. Porque a mí me pasa que cuando estoy a veces muy acelerada o con muchas cosas a nivel laboral o personal, por ahí como menos, me alimento de otra forma, la ansiedad pasa por otro lado. ¿Cómo tratar de controlar o de mediar o de amigarme, en este caso, cerebro e intestino? Bien, primero que todo, viste que yo en una parte dije que nosotros alimentamos microorganismos y estos microorganismos digieren la comida y permiten que se absorban de mejor manera. La microbiota, el estado de la microbiota, el estado de salud de esos bichitos va a depender de qué alimento les damos. Si nosotros le damos alimentos reales, esos microorganismos van a estar bárbaros. Ahora, si nosotros le damos muchos químicos, los estamos matando. La microbiota es la principal moduladora del eje intestino-cerebro.
¿sí? Tener una microbiota sana, no tener una disbiosis intestinal, es la principal clave de que nuestro eje intestino-cerebro funcione bien y de que no tengamos, por ejemplo, ansiedad. ¿Cómo logramos esto? A ver, la microbiota genera el 90% de un neurotransmisor que se llama serotonina. La serotonina se forma, la microbiota la forma con otro cofactor que es una proteína que se llama triptófano. O sea, si nosotros alimentamos bien la microbiota va a generar serotonina necesaria que neuroquímicamente ese neurotransmisor a nivel cerebral me va a dar ese estado de tranquilidad, porque la serotonina es felicidad a largo plazo. La felicidad a largo plazo no es estoy pum para arriba como si estaría estallada en un día. No, la felicidad a largo plazo es sentir esa paz que uno está bien, es esa tranquilidad, ese bienestar diario. La dopamina, que es otro neurotransmisor, es lo inmediato, lo rápido, es lo efusivo, ¿sí? Es muy distinto. Pero esta serotonina es la principal implicada en el estado de ánimo y en la ansiedad. O sea que, ¿cómo logramos esto? Teniendo una microbiota saludable, comiendo alimentos reales, evitando comer alimentos procesados, haciendo actividad física, teniendo un buen descanso. El descanso es fundamental. A ver, nos debemos a procesos biológicos, somos procesos biológicos, la vida es biología. No venimos de un repollo, ¿sí? O sea, los seres vivos somos un regalo de la naturaleza. Ustedes piensen esto, la noche tiene 12 horas de oscuridad, generalmente 12 horas de luz, ¿sí? La cronobiología funciona de esa manera y la vida se da en relación a la cronobiología. Dormimos de noche, ¿para qué? Para trabajar la reparación celular, para trabajar el descanso, para que nuestro cuerpo se desintoxique y de alguna manera se regenere a sí mismo. Y durante el día estamos en actividad que coincide con los horarios del sol, porque durante el día está esa hormona cortisol que hace que nosotros estemos preparados para la batalla diaria, para poder sobrevivir al día y para que básicamente no nos dé un infarto, porque el cortisol es el que está siempre regulando que, podamos sobrevivir al día. Entonces, trabajar la reparación en el descanso y trabajar los horarios de tiempos metabólicos, o sea, la comida durante el día, no comer tanto de noche, porque justamente la noche es para reparar, es la mejor forma de ordenar el metabolismo y también esto está relacionado con la microbiota. Entonces, es muy importante que el tiempo de ventana metabólica que uno esté comiendo sea durante el horario de sol y no tan largo, empezar a cortar un poco los horarios de comida. Más bien de noche trabajar la reparación. Eso es fundamental en el eje intestino-cerebro. La microbiota, aparte de tener esta función de formar serotonina, genera citoquinas antiinflamatorias. Y esas citoquinas antiinflamatorias circulan por la sangre y hacen que nosotros básicamente tengamos un buen estado inmunológico y que no nos enfermemos todo el tiempo. Cuando nuestra microbiota no está sana y cuando vivimos en situaciones de estrés continuo, en vez de generar citoquinas antiinflamatorias, el intestino, la microbiota genera citoquinas inflamatorias. Esto hace un estado inflamatorio general que le llamamos, en medicina, le llamamos inflamación de bajo grado, que es como que si el cuerpo en cualquier momento gatilla cualquier cosa. Y esto se ve muy frecuente y es esa persona que tiene sintomatología todo el tiempo, que está en continua inflamación de bajo grado, que en algún momento detona en algo. Y bueno, es importante empezar a darnos cuenta qué nos está pasando y empezar a regular un poco todo esto. Sí, el colon irritable no es un diagnóstico, es, digamos, un nombre que se le pone cuando no tiene una explicación de alguna manera orgánica, que la persona pasa por un montón de estudios y no tiene nada, y le dicen intestino irritable, pero el intestino irritable
son una sumatoria de síntomas que se resuelven justamente ordenando la microbiota. No existe cronificado el intestino irritable, por lo menos tratemos que no. Ahora sí. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué hacer ante estas situaciones donde tenemos ganas de comer algo dulce o algo no saludable? ¿Cómo resolverlo de una manera más sana, que no sea yendo a comernos, no sé, el alfajor, el chocolate que tenemos ganas? Y por otro lado, ¿por qué hay ciertos alimentos que, si bien sabemos que no son tan recomendados como los azúcares, las harinas y demás, a los chicos ahora se les prohíbe completamente la ingesta de ese tipo de alimentos? Bien, cuando uno tiene ganas de comer algo que no es saludable, lo mejor que podemos hacer es comerlo, porque si bien, digamos, es un alimento que, digamos, no debería formar parte de nuestra rutina diaria, lo importante es que podamos también con la alimentación sociabilizar o tener ese vínculo si uno realmente quiere algo o decide comer algo, ¿sí? Es importante legalizar el hecho de decir, bueno, quiero comer tal cosa, pero no forma parte de la alimentación diaria. Un alimento por sí solo no produce una enfermedad, no produce una disrupción celular, no produce una alteración de la microbiota. Ahora, si yo me levanto a la mañana y arranco el día comiendo, por ejemplo, el café con leche, con la tostada Bimbo, Fargo, la veneciana, con el queso untable, con la mermelada, como muchas veces se planificó así la comida, o el típico desayuno argentino, y después sigo con la masita y después el turrón, o sea, yo me pongo ya a pensar en ingredientes, solamente con el desayuno tengo más de 100, arrancando. Ingredientes que no son nutrientes, a eso voy. Que si uno arranca, por ejemplo, con un pan casero, que lo hace uno de 3 ingredientes y, por ejemplo, un huevo revuelto arriba, primero que el nivel de saciedad va a ser mucho mayor porque me llena, y después no voy a tener hambre a la hora, no voy a tener necesidad de comer la masita. Ese es el punto. Pero ¿qué pasa? Si vos querés salir a tomar un helado, no te va a cambiar la historia de tu vida ni se te va a producir ansiedad por tomar un helado. Ahora, si uno vive en ese esquema, vivís con hambre, vivís con ansiedad, es un círculo vicioso que como no se puede parar. Y en el caso de lo que me preguntabas de los chicos son como esponjitas cuando son chiquitos. Yo tengo uno de 2 años que es tremendo y son como esponjitas. Entonces, los chicos no tienen discernimiento de lo que es saludable o de lo que no es saludable. Entonces, uno es el adulto responsable. Uno es el que le tiene que enseñar qué es lo que le hace bien. ¿Y de qué manera le enseñamos? Ofreciéndole una alimentación adecuada para su crecimiento y desarrollo cerebral, que es la mayor expansión del cerebro, se da hasta los 2 años. Si yo a un niño lo alimento de procesados, es muy probable que ese niño aprenda a comer procesados todo el tiempo y que cuando le quiera dar una fruta, obviamente no la va a querer comer, porque una fruta no compite con una galletita. Claramente, el chico siempre va a elegir la galletita. ¿Por qué? Porque la industria piensa los alimentos para que sean palatables, ricos, rápidos, que tengan una alta durabilidad. O sea, un paquete de masita te dura 5 años, si uno ve la fecha de vencimiento. Entonces, eso hace que, digamos, sea fácil, sea rápido. Yo lo abro y está buenísimo, es rico. El niño no tiene el discernimiento que tengo yo o cualquier adulto para decir esto. Entonces, siempre va a optar por esa opción. Entonces, es muy difícil después llevarlo a que entienda qué es una alimentación saludable y cuándo la va a entender, como nos pasó a nosotros. A los 20 años, porque vos decís, me siento mal o no me gusta cómo me veo en el espejo, y vos decís, bueno, empiezo a estudiar un poco, cambio la historia. Pero pasaron 20 años. Nosotros sí podemos cambiarle la historia a nuestros hijos. Resulta que pasa que a veces la gente se alarma porque, no sé, ay, pobrecito, le da huevo la madre para que lleve al jardín. Ahora, y el pobrecito que lleva galletitas, o sea, es como que, ¿a dónde está el discurso? ¿Y qué está bien o qué está mal? ¿Sí? Pero bueno, yo creo que nunca hay que prohibir, pero siempre hay que enseñar con el ejemplo y con lo que es lo mejor y sobre todo con,
digamos, teniendo un criterio científico. Perdón, no escucho. Sí. Sí, mira, primero que todo vos fíjate, ¿cómo es tu nombre? Zulma, es tu nombre. Suni, perdón, Suni, yo no te escuchaba. Fíjate, Suni, que yo nunca hablé de calorías, nunca las mencioné, ¿sí? ¿Por qué no las mencioné? Porque de alguna manera, en esto de lo dietante y cuando nos quisieron poner en la cabeza esto de hay que comer determinada cantidad de calorías, no tenemos que pasar porque si no aumentamos de peso. Y la realidad es que justamente nutrirse tiene que ver con comer nutrientes, no calorías, va más allá de las calorías. Entonces, es algo que no me estaría preocupando las calorías de un alimento. Sí me estaría preocupando, o por lo menos es algo que voy a hacer una evaluación, de qué ingredientes tiene determinado producto. Esos chocolates que vos decís que son al 70-80% cacao, son los de mejor calidad, porque son los que más, digamos, cacao tienen, que en definitiva el cacao es una muy buena propiedad del chocolate, que el chocolate no es un alimento para demonizar, o sea, el problema del chocolate es la cantidad de azúcar que le ponen al chocolate, pero el cacao en sí es algo muy benéfico para la salud, para la microbiota y para el cerebro. Entonces, las mejores opciones que podemos buscar son los 70 o los 80% cacao. Bueno, yo quería un poco aportar algo y de paso unir algo que estuvimos hablando hoy a la mañana. Con esto me surgió por la pregunta que qué relación puede haber entre intestino y cerebro. En el Alzheimer se ha estudiado, o no tenemos cura hasta ahora, y se está viendo que la forma que están investigando las drogas para tratar de hallar una cura no están dando resultados. Es decir, que se sabe que por esa vía no se va. Y ahora, y gracias a la inteligencia artificial, se pudo comparar la producción de la microbiota intestinal y todos los elementos que producen y que van a nuestra sangre y analizar qué repercusión tenían a nivel de los receptores de las neuronas cerebrales. Y se ha visto que parece ser que son sustancias intestinales que actúan uniéndose a células cerebrales, neuronas, que van a hacer que aparezcan las proteínas dañinas en el organismo. Esta investigación que se pudo hacer gracias a la inteligencia artificial que permitió comparar, yo creo que son miles de sustancias producidas a nivel intestinal con la acción a nivel cerebral, hace que todo lo que es investigación con respecto al Alzheimer esté dando un giro de 100% distinto. ¿Cómo es tu nombre? Liliana. Lili. Bueno, gracias por el aporte y la verdad que, o sea, es algo muy nuevo lo que estás diciendo. Es de la semana pasada. Sí, es muy nuevo y no me sorprende porque, a ver, uno más estudia y la microbiota parece implicada en todo. Yo trabajo mucho en patologías cerebrales, de hecho el Alzheimer se la trata, se le dice hoy una diabetes tipo 3 porque generalmente, viste que cuando vemos una tomografía de una persona con Alzheimer es un cerebro achicado, con surcos profundos, muy símil a lo que sería un cerebro desnutrido. Y generalmente está muy relacionado con cómo fue metabólicamente activa la célula cerebral, o sea, cómo funcionó metabólicamente la célula cerebral, dependiendo mucho de los valores de insulina a nivel cerebral.
Yo también trabajo mucho en autismo, que le escuchaba recién a la licenciada la disertación y bueno, yo trabajo desde la nutrición mucho el autismo. Todas las patologías cerebrales están relacionadas con la microbiota y con el metabolismo celular, esto que estábamos hablando de qué ingresa a la célula. Y también están relacionados en el sentido, en este eje intestino-cerebro, todo lo que pasa a nivel de la barrera intestinal pasa a nivel de la barrera hematoencefálica. Tienen similares comportamientos, por eso muchas veces los niños con autismo también tienen muchos desórdenes a nivel intestinal y uno acomoda intestino y mejora la función cerebral, mejoran sus capacidades, mejoran sus respuestas, mejoran mucho, o sea, disminuye la hiperactividad. Y en Alzheimer pasa lo mismo, o sea, cuando vos mejorás el sustrato, es como que la vida florece de otra manera y uno tiene mejores respuestas a los tratamientos. Sí, eso es, ya está probado, ¿no es cierto? Por eso la dieta es una parte fundamental en el tratamiento o en la prevención, si querés, del Alzheimer y de las demencias, ¿no? Sí, sobre todo prevención. Busquemos prevención, porque cuando ya hay una declaración de una patología, es muy difícil volver atrás. Sí, pero se puede hacer que las distintas manifestaciones demoren más en aparecer. Sin duda, sin dudas. Te hago una preguntita como abuela. Respecto de los juguitos que vienen tipo el Clay, Tang y demás, que consumen los niños, los adolescentes. Sí, son químicos puros, son conservantes puros, estabilizantes, obviamente 100% desaconsejados. Lo que siempre intentamos hacer es licuados naturales, que podemos hacer con naranja, por ejemplo. La naranja se pela, se mete a la licuadora entera, muchas naranjas, agua, se hace un jugo de naranja, un jugo de limón, un jugo de ananá. Yo uso eso para hacer tereré en verano, por ejemplo. Bueno, Karen, agradecemos mucho tu participación, agradecemos mucho tu tiempo de compartir tus saberes con nosotros y también el tiempo que hay detrás para que vos hoy puedas estar compartiendo con nosotros acá. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.